Bueno, a ver que he sufrido una interrupción. Continúo. A ver, habíamos dicho crear. eh, Había puesto tabla, me he dado cuenta que es table, lo he corregido antes de volver a conectarme, pero bueno, creo que veníamos por aquí. Iba a decir los tipos de campo. Hemos dicho, primero habíamos dicho que íbamos a poner clase IVA, clase IVA de tipo small int. En segundo lugar, teníamos fecha desde de tipo date. En tercer lugar, teníamos fecha hasta. eh, Aquí en fecha hasta yo lo que quería era que me pusiera por defecto el 9 del 9 de 9999. Entonces, lo que vamos a utilizar es el dominio que acabamos de crear y así vemos cómo se utilizan los dominios. Fecha hasta le pongo de fecha max, que es este es el tipo de datos, le decimos que es de ese tipo de datos y ya por fin creamos el tipo IVA. Tipo IVA que va a ser de dominio porcentaje. Y luego le digo que la clave primaria sea clase IVA, eh, clase IVA y fecha desde. Cierro esto y espero que no me haya equivocado. Vale, pues hemos creado la tabla. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Actualizamos las tablas y ya tengo aquí tipos IVA. Vamos a ver la definición, a ver si la he creado bien. A ver, efectivamente, tengo la clave primaria clases IVA y fecha desde. Y luego lo que nos fijamos es que me ha puesto la fecha hasta, me pone esto, no me pone nada más, yo veo que es una fecha. Y el tipo de IVA, sí que en el tipo de IVA sí que podemos ver que como yo había definido el dominio como decimal 43, él me ha puesto que es un decimal 43. O sea, en realidad lo que tengo es un decimal 43, pero con el añadido que me comprueba los datos. Vamos a verlo si es cierto lo que estoy diciendo. A ver, meto un dato. Clase IVA. Clase 1, fecha desde el 1 de enero. Fecha hasta no le voy a poner nada. Y el tipo de IVA voy a poner el 1,21. Y me dice, tipo de IVA no vale. Error al insertar el registro. Me he equivocado. ¿Qué puedo meter aquí? Pues el 7. Pues tampoco. Pues entonces puedo meter 0,21, que es lo que tengo que meter. Pues sí, eso me ha dejado. Y en el momento que hemos salido de ahí, he añadido la fecha al registro. Aunque parecía al principio, parecía que no me la había puesto, esto me lo ha dejado en blanco. eh, ¿Veis? Me lo ha dejado en blanco. Yo lo dejo en blanco porque no tengo ni idea hasta qué no va a llegar. Y en el momento que guardo el registro, se me añade. O sea que ya he conseguido con las capacidades de la base de datos validar, bueno, poner una fecha por defecto y validar que un dato sea correcto. Validar los datos desde la base de datos es menos elegante que hacerlo con macros. Digo que es menos elegante simplemente porque si yo pongo aquí un dato que no vale, el mensaje que me sale
Pues es un poco a ver quién lo entiende. Seguramente nosotros que estamos diseñando y sabemos la que estamos preparando nos enteramos de algo, pero el usuario es muy probable que no se entere de nada, aunque lo dice. Y si lo hacemos con macro, como yo hago la macro, yo la valido, yo pongo el mensaje, pongo lo que me dé la gana y lo explico mejor. Pero por contra tiene la ventaja de que siempre está validado, independientemente de que tú te equivoques en la macro o no te equivoques en la macro, o la hagas o no la hagas, porque como he dicho antes, el día que estamos diseñando esto la primera vez, nos acordamos de todo, lo sabemos muy bien, hacemos un formulario y lo validamos con el macro, pero a los 2 días hacemos otro formulario y ya se nos olvida validarlo y podemos meter datos que no nos valen en la tabla. Teniéndolo en la tabla, nunca nos ocurrirá esto. Teniéndolo en la tabla nunca nos ocurrirá esto. Con la fecha, exactamente igual. Si nos acordamos de ponerla, pues la ponemos y si no, no. Y ahora ya el usuario cuando quiera la modifica. Entonces, acabamos de aprovechar una posibilidad que tiene la base de datos que es muy buena, que es validar los datos. Si recordáis al principio yo dije que una de las cosas más difíciles o los más importantes de la base de datos es que los datos sean correctos. Y para que los datos sean correctos hay que validarlos. Y para validarlos, Firebird nos proporciona un medio que yo creo que es muy bueno y que creo que deberíamos utilizarlo siempre. Luego, si queremos hacer una macro para presentar un mensaje más bonito, pues lo hacemos, pero no la necesitamos. Lo tenemos en la base de datos y la utilicemos donde la utilicemos, sigue estando aquí. Y ya no me enrollo más. El próximo día veremos a ver cómo vamos a utilizar los datos, estos que estábamos metiendo en tipos de IVA, cómo los vamos a utilizar con las fechas, porque de momento sabemos, he explicado cómo lo vamos a hacer, pero no lo hemos hecho. Pues bueno, el próximo día lo haremos y creo que el próximo día nos dará tiempo también a explicar otra característica que tiene Firebird que podemos utilizar y que nos puede venir muy bien algunas veces o no, pero que sepamos que existe y que la podemos utilizar. Y con esto me despido por hoy. Hasta luego.